Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una edició més de Levante t'aconsella, sí, a Levante Televisió. I si jo vos dic que anem a parlar de quilòmetres, de mecànica, ja sabeu, de professionals de la carretera, de professionals del camió, aixina és. Heu endevinat que avui es visita una vegada més en el nostre programa Jacinto Copete desde Tacumisán, al que salude ya. Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, de nuevo. Buenos días. Gracias. Es un placer que estés aquí de nuevo, que vengas a hablarnos de cosas súper interesantes, porque aquí en Levante t'aconsella hablamos de todo. Podemos tocar temas deportivos, aprendemos inglés y además también hablamos de mecánica de camiones, sobre todo para esos profesionales de la carretera, ¿no? Podríamos denominarlos así, profesionales de la carretera. Cualquier problema que nos podamos encontrar, Jacinto nos da solución. Y ya no problemas que nos podamos encontrar, sino aquellas dudas que nos puedan surgir, cosas que a lo mejor creemos que son así y han cambiado hace poquito tiempo, ¿no? Hablando de normativa, de legislación, de todo eso hablamos en Levante t'aconsella. Hoy exactamente Jacinto nos ha propuesto hablar de reparación, de fallos en el sistema neumático, de reparación de tubos de aire, reparaciones eléctricas, todo aquello que pueda suponer un fallo, ¿no?, en el sistema del camión. Y como siempre, los temas que tratamos son aquellos que más nos encontramos en el día a día, ¿no? Y entiendo que esa es una parte también de vuestro día a día, Jacinto. Así es. Bueno, primero que nada, daros las gracias a Levante Televisión por tener este altavoz, ¿no? Para un sector como es el transporte. Entonces, la verdad, bueno, me están llegando por redes y demás, pues la enhorabuena, me dan la enhorabuena y demás, pero esa enhorabuena yo tengo que trasladaroslo a vosotros porque al fin y al cabo habéis sido vosotros los que habéis originado esta plataforma, ¿no? Ahora de modo moderno se dice es un win-win. Es que aprendemos mucho inglés aquí también en Levante t'aconsella y ahora lo que está de moda es decir es un win-win, todos ganamos. Pues fíjate. Nosotros con tu experiencia y tú con la visibilidad, ¿no?, que se da a tu mundo. A ver, al fin y al cabo, cuando me dijisteis lo que era el formato este, pues bueno, en un principio dije, bueno, quizás un poco locura, ¿no? Pero sí que es cierto que nos ve mucha gente y me lo transmiten, me lo hacen llegar y demás. Y bueno, entonces pues nada, pues son cositas de este tipo, de decir, bueno, vamos a recordar cosas, porque al fin y al cabo es recordar mucha gente que nos veis, lo que decimos al fin y al cabo es recordaros lo que ya sabéis. Otros más jovencitos y demás, pues bueno, no les viene mal estas pequeñas pinceladas. Y al fin y al cabo es nuestro día a día en nuestro trabajo, lo que al fin y al cabo decimos. Pues vamos a meternos en faena, en harina, como dirían los panaderos. Hablamos primero de las reparaciones de tubos de aire. Cuéntanos un poco, sitúanos, que al final tú eres el profesional. Vamos a primero para los que no sepan qué es el sistema neumático en un camión, en un autobús o tal. Vale, los camiones y los autobuses y demás, los vehículos pesados, utilizan sistema de aire comprimido, sistema de aire a presión para el funcionamiento de muchos de sus componentes, frenos sobre todo, pero caja de cambio, componentes de motor, componentes de la cabina, los asientos que suben y bajan, todo eso lo maneja un sistema neumático, un sistema de aire. Entonces, pues bueno, hay varios componentes en los camiones que se repiten en todas y cada una de las marcas que hacen que ese sistema funcione. Entonces, como este programa habla de consejos, pues muchas veces es lo que hablamos. La tesitura de las 3 de la mañana que estamos averiados, o sea, que vamos a mover y nos quedamos averiados. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos puede pasar en un sistema neumático para dejarnos averiados? Pues que se rompa un tubo, por ejemplo. Se puede romper con toda la facilidad. Entonces es algo que yo, por ejemplo, propongo siempre a los conductores, a los profesionales, que en el maletín de herramientas vayan provistos de una serie de empalmes rápidos, para que ellos mismos puedan solucionar el problema de una manera rápida. Sí que es cierto que muchas veces los problemas vienen originados por otras causas, porque no hace aire, por fallos ya de otra envergadura. Entonces, pues para eso estamos nosotros. Pero algo tan simple como puede ser reparar un tubo, pues hasta tú podrías hacerlo, bueno, ¿sabes? Sí. Pues eso, claro que sí. Claro que sí. Entonces, pues bueno, yo aprovecho y ya te digo, voy poniendo en mis plataformas y demás, voy poniendo truquitos, voy poniendo cosas para que la gente pierda ese miedo a la destreza y demás. Y bueno,
que repito otra vez, que no es quitarme yo el trabajo, no es quitarme el trabajo ni quitárselo a nadie, simplemente ayudar a todo aquel que estéis averiados en la carretera, simple y llanamente. Correcto. Ni más ni menos. Poder sacar en un momento dado de un primer atolladero. Hacer una pequeña reparación provisional en un momento puntual y salir del atolladero, simplemente. Entonces, pues bueno. Entonces, ¿qué es una reparación de un tubo? Pues es que es algo muy simple. Si es un tubo que son de plástico, la mayoría de ellos, los que se rompen, son de plástico y los que podemos reparar. Porque claro, si se rompe un tubo metálico o se rompe una válvula, dudo mucho que a lo mejor se pueda reparar en el momento sin nada más. Pero si se rompe un tubo es tan fácil como hacer un corte, eso sí, hacer un corte como Dios manda, no un corte de aquella manera, hacer un corte en condiciones, un corte recto, cortar, quitar el trocito que está dañado, meter el empalme y repararlo. Cuando hablamos de se puede romper un tubo, ¿qué tubo se puede romper? A ver, los tubos por donde pasa el aire, porque el aire lo genera un compresor y va a parar a unos calderines, que es lo que almacenan el aire a presión. Bueno, y luego de ahí se reparte a todos los componentes. Bien, todo eso va unido con una serie de tubos metálicos o tubos de plástico, que son tubos de Tecalar. Le llamaremos de plástico, pero son Tecalar. Entonces esos tubos del roce o del desgaste propio del día a día. Es que el desgaste, el tubo en sí no tiene un desgaste, es un tubo, es cualquier tubito, se puede rozar y se puede agujerear, entonces por ahí puede perder aire. O algún acto vandálico, que alguien vaya y te corte el tubo, que ha pasado muchas veces, porque hay gente que te tiene mucho aprecio, porque lo que hay sea. mucha gente en el mundo, Hay mucha Pato. gente en el mundo. Hay mucha gente Exacto. en el mundo, Pato. Entonces, exactamente. Entonces, pues bueno, salimos del atolladero de esa manera. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos puede pasar eso? Es muy simple. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo lo detectamos? Porque se oye. Claro, es aire a presión. Entonces tú ten en cuenta que el aire que está a nuestro alrededor está a la presión atmosférica. Pero si lo comprimimos y lo metemos en un depósito, ese aire ocupa menos espacio. O sea, lo apretamos y lo metemos ahí dentro. Claro. Entonces hay una presión. Si empieza a salir... Si se rompe lo que sea, por ahí sale el aire a presión. Y nosotros lo vamos a escuchar de una manera audible. ¿Sabes? Vale. A ver, quizá a lo mejor lo que hablamos, este tipo de programa lo oye personas que estén en casa y que no utilicéis el tema del camión o utilicéis vuestro coche y demás, y este hombre que hace aquí hablando de esto. Pero repito, hay mucha gente que esto le va a sonar familiar, pero muy familiar. Entonces, pues bueno, algo tan sumamente simple como es eso, pues nos puede sacar de muchos atolladeros. Luego después hay otro tema, que sí que los conductores, me gusta que ellos sepan también cómo hacerlo, y repito, que lo tengo en mis vídeos y demás, lo tengo para que se pueda ver en un momento puntual y que sirve de gran ayuda. Que es, por ejemplo, cuando tiramos a mover, repito, el sistema neumático lo que hace es alimentar muchos componentes, entre ellos los frenos. Entonces, cuando el camión tiene aire, lo que hace es que libera los frenos hasta que nosotros frenemos, pero los libera porque tiene aire. Hay veces que esos componentes que van en las ruedas, que lo vamos a llamar pulmones, se quedan cogidos o puede llegar a romperse. Entonces hay una fórmula que es, nos vamos a la parte trasera del pulmón, muchos de vosotros sabréis de lo que estamos hablando. En la parte trasera lleva un tornillo que lo podemos aflojar y destensamos ese pulmón de freno y podemos salir también del atolladero. Repito, situaciones que nos podemos encontrar a altas horas de la madrugada y queremos salir y tenemos la tesitura de que si no salimos pronto perdemos fecha, correcto, no llegamos y demás. Si la situación se va un poquito de las manos, pues ya no hay más remedio que parar y buscar ayuda telefónica y llamar al taller más cercano para que nos pueda solucionar la papeleta. Yo de todas maneras, ya te digo, muchas veces por teléfono intentas ayudar al compañero que está en la carretera averiado y que en un momento puntual, pues eso, está sometido a una presión, lo que hemos hablado en estos capítulos anteriores. Exacto. Estamos en una situación un poco de presión y demás, pero bueno. Pues qué importante, ¿no? Tener al otro lado del teléfono esa llamada. Y lo bueno que tenemos ahora, las llamadas telefónicas, las videollamadas, ¿no? Que seguro que también alguna vez habrá tocado. Sí, muchas veces, correcto. Y las fotos. Oye, mándame una foto y yo te señalo lo que tienes que quitar. De verdad que nos hace, a veces, yo si tuviese un problema legal y pudiese tener la certeza
o la seguridad de tener al otro lado del teléfono a un abogado que me pudiese decir por videoconferencia lo que yo tengo que hacer en un momento puntual, yo sería el rey del mambo. Exacto, ¿sabes? toda la Entonces, pues por eso hablamos de que en un momento puntual tenemos esa tranquilidad de que en el otro lado del teléfono puede haber alguien que nos puede ayudar en momentos puntuales. Y Jacinto, todos estos fallos, no lo sé, yo pregunto desde la inexperiencia, ¿no? Todos estos fallos de neumático, todo esto que nos estás contando, aparte de ser un sonido que podamos escuchar, ¿el camión lo refleja de alguna forma? Sí, muchas en paneles veces sí. de control. Sí. Hemos avanzado mucho, como ya hemos hablado en veces pasadas, hemos avanzado mucho en tecnología. Antiguamente todo esto no existía, entonces tú apenas te enterabas, solamente había 2 relojitos en el cuadro y una lucecita roja. Cuando se encendía la lucecita cuando se encendía la luz roja ya hemos liado. Exacto. Ahora, pues sí que es cierto, a muchos conductores les fastidia el tema de que vayan encendido en pantalla lucecitas y demás, pero muchas veces es la antesala de una avería. Claro, porque menos mal, estamos en el año 2023 y bueno, está todo más sensorizado, más monitorizado, hay muchas unidades de mando que controlan. Al fin y al cabo lo que hacen no es fastidiarnos con costes excesivos, sino facilitarnos el trabajo tanto al profesional que va arriba como a los que luego estamos abajo. Muchas veces la verdad es que nos toca un poco las narices. El tema de que las lucecitas, los pititos y no sé qué. Pero bueno, repito, en el sistema de frenos, por ejemplo, es seguridad. Claro, es súper importante y más cuando nos vamos a la carretera. Entonces tú vas conduciendo y ves un mensajito en la pantalla que te está diciendo que hay un consumo de aire y tú vas circulando normal, quiere decir que estás teniendo una fuga de aire. Entonces te paras en un momento puntual con seguridad, siempre con seguridad y con pruebas para evitar males mayores. Perfecto. Nos vamos a otro tema también, supongo, muy repetitivo en tu día a día, repetitivo en el buen sentido, ¿no? Porque son cosas muy normales, reparaciones en los sistemas eléctricos. Exacto. Cuéntanos. A ver, vamos a ver. Aquí sí que ya casi todos vosotros os puede en un momento puntual ser útil. Ya no solamente hablamos de camión, hablamos también de turismo. El sistema eléctrico lo conforman turismos, motos, patinetes. Todos disponen de él. Todos disponen de un sistema eléctrico. Y todos van protegidos con unos elementos que se llaman fusibles. ¿Para qué sirven los fusibles? Los fusibles, pues como en todo sistema eléctrico, sirve para proteger un sistema en cuestión. Entonces, muchas veces hay algo que no nos funciona en el camión, o en el coche, o en la moto, o lo que sea, y lo miramos y es un fusible. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando un fusible se funde es por algo. ¿Te está indicando algo? Claro, se ha fundido por algo. No es decir, ay, es que no me va esta luz o no me va el mechero o tal, y está el fusible fundido, lo cambio. Si cambiamos ese fusible, primero que nada tenemos que respetar el fusible que hemos quitado. ¿Cómo están identificados los fusibles? Están identificados por colores. Y aparte de colores, llevan un numerito. Ese numerito es el amperaje que soportan. ¿Qué es el amperaje? La corriente que es capaz de soportar ese fusible sin fundirse. Entonces lo que no podemos es, si tenemos un fusible de 10 amperios puesto y se ha fundido, quitarlo y poner uno superior. Porque lo que hacemos es que va a saltar con esa corriente que le hemos puesto nueva. Entonces, si el circuito ese está diseñado para una intensidad de 5 amperios, no le podemos poner más de 5 amperios. Entonces, si sacamos un fusible de un color, por favor, respetemos ese color. De hecho, que todos los fabricantes lo colocan en su placa de fusibles, aparecen los fusibles con su colorcito muchas veces y con su capacidad de intensidad del fusible. Repito, cuando se te funde un fusible, hay que mirar a ver por qué ha sido. No escoger ponerlo y ya hemos acabado problemas. Se funde porque sí, ya está, que muchas veces hemos escuchado en casa, ¿no? Se ha fundido el fusible y lo cambias y ya está. En casa nos pasaba, a mí me pasaba cuando yo era pequeñito, que todos los enchufes tenían al lado un fusiblito que le poníamos. El tubito chiquitino. El tubito que muchas veces luego le poníamos un trozo de cablecillo y tal. Pues es el claro ejemplo de esto. Aquello se nos fundía cuando llegábamos y poníamos una batidora y la batidora estaba rota o tenía el cable pelado, lo que sea, y saltaba ese fusible y ya eso no iba. No era la solución cambiar de fusible solamente, era mirar a ver qué es lo que había pasado. ¿Por qué hago tanta
tanto hincapié en el tema de los colores de los fusibles y de su capacidad? Porque podemos originar una avería mucho mayor. Es decir, por ejemplo, yo ahora tengo un cable por el remolque o por el camión o en el coche, tengo un cable por cualquier sitio que está haciendo un cortocircuito. Y yo me limito a coger el fusible y pongo el de 10, por ejemplo, que el que quita ahora de 10 y pongo otra vez el de 10 y lo vuelvo a fundir y cojo y digo, pues lo pongo de 15 y lo pongo de 15 y ya funciona, lo que voy a hacer va a ser que ese cable lo sobrecargue y acabe el cable ardiendo. Entonces ya aparte del problema que tenemos del cierre que tenga el cable en su sitio, luego vamos a tener el resto del cable con una sobretemperatura bastante alta y nos va a tocar gastarnos más dinero para hacer una reparación, en lo que en un principio sería una chorrada. O sea que, Jacinto, es importante dentro de la caja de herramientas básica, ¿no?, del camión, tener una caja de fusibles con bastante material en colores, ¿no? Correcto, todo lo que tengamos de sobra. Antiguamente tú te comprabas un coche o te comprabas un camión y te daban la cajita de herramientas con un destornillador, una caja de bombillas y unos fusibles y demás, que hoy en día ya no. Hoy vas a comprar un coche, te dan la llave como mucho, te regalan un llavero y poco más. Sí. Es así. ¿Por qué? Porque lo demás ya todo cada vez está más restringido a que tengas que ir por el taller. Correcto. Pero repito, todo lo que tenemos en las calles a nivel de usuario, nuestros coches o nuestros camiones, son máquinas que nosotros tenemos que hacer una primera intervención, un primer control y demás, que cada vez sí que es cierto que se va perdiendo más. Y le echamos la culpa que es muy nuevo y esto lo tienen que revisar en el taller y tal. Sí que es cierto, que muchas veces para cambiar una bombilla de un faro tienes que ir al taller porque hay que hacer un desmontaje relativamente grande. De hecho, la normativa en referencia a luces fundidas y demás, antes, si te paraban con una bombilla fundida y no llevabas recambio, te podían sancionar. Hoy en día eso ha cambiado, por el motivo porque es para quitar un piloto y cambiar una bombilla muchas veces es complicado. E incluso a veces hay que cambiar el piloto entero para que funcione el LED ese en cuestión. Pero bueno, que no está de más que tengamos un poquito de destreza y que sepamos hacerlo. Yo te digo, yo muchas veces intento poner cositas y demás, y repito, hasta la saciedad. No es para quitarme yo trabajo ni nada, es solamente para que la gente pierda ese miedo a hacer ciertas cosas. Sí que es cierto que hay veces que todos tenemos que tener nuestra limitación y saber decir hasta aquí llego. Exacto. Porque si sigo voy a romper algo. Entonces, bueno. Cuidado con eso. Jacinto, cuando estamos hablando de reparaciones eléctricas, ¿no?, de electricidad, tenemos que tener algún tipo de medida de seguridad. En casa tenemos que quitar la corriente, ¿no?, de la luz. Cuando hablamos del camión, ¿qué medidas de seguridad tenemos que tener previas a manipulación? Es que aquí estamos entrando en un tema un poco resbaladizo. Estamos en una época en la que empiezan a imperar los vehículos eléctricos o los híbridos, enchufables y demás. En el camión también se está revolucionando este tema. Sí, camión y autobús también, claro, vamos cara a emisiones cero. Entonces eso sí que hay que tener unas precauciones para tocar ese tipo de instalaciones. Ahí sí que es cierto que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para tocar eso tenemos que tener una formación específica y unas autorizaciones y demás. ¿Por qué? Porque cuando haces esos cursos de formación es cuando se te explica lo que puedes tocar, cómo lo puedes tocar, qué previos tienes que hacer para tocarlo y demás. Eso lo llamaremos alta tensión, ¿vale? Lo digo porque ahora tenemos que ya empezar a separar términos, alta tensión o baja tensión. ¿Qué es alta tensión o baja tensión? Bien. Alta tensión va a ser aquella tensión que va a ser capaz de hacer desplazar el vehículo y componentes como la regeneración de los frenos y demás, todo eso lo vamos a restringir al usuario, por seguridad. Correcto. No podéis tocarlo. Y va señalizado con cableado de color naranja, de alta tensión. Entonces, cuando nosotros levantemos el capó de un coche eléctrico o híbrido, o el de un camión, y veamos cableado de color naranja, por favor, no tocarlo, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque es alta tensión. Es como si vamos a un tren y tocamos la catenaria. Sabemos el riesgo que corremos. Pues en esto es exactamente igual. Aunque va protegido, por favor, esos cables no se tocan. Pero ahora bien, para el tema de bombillitas, fusibles del mechero y demás, que son baja tensión, ahí en un principio tampoco hace falta
muchas precauciones. Pero sí que es cierto que no podemos ir, por ejemplo, con componentes metálicos a toquetear los fusibles y demás. Para tocar los fusibles, todos los coches llevan en el salpicadero, donde está la placa de fusibles, una pincita de plástico. ¿Para qué? Para evitar males mayores. Claro. Simple y llanamente, no hay mucho más. Pero por favor, insisto otra vez, el tema de de alta tensión, la alta tensión. Cuidado, cuando levantemos un capó, que todo el mundo, yo insisto, todo el mundo tiene que mirar su nivel de aceite, sus comprobaciones de neumáticos y demás. Cuando levantamos el capó y vemos el cableado de color naranja, quieto parado. Además, un cable gordo, ese no se toca. Y lo que esté cerca, intentaremos tampoco en la medida posible no tocarlo, por lo que pueda pasar. Yo creo que al final lo mejor es, si la frase así más común, Manolete, si no sabes, no te metas, ¿no? Sí, muchas veces eso. Muchas veces es la mejor frase que se puede utilizar. De todas formas, entiendo, Jacinto, que cuando un camionero pasa todos esos exámenes, ¿no?, que además son bastante complicados, ¿no? O sea, es algo que tienes que estudiar, practicar, quiero decir, no te lo dan porque sí. Entiendo que también este tipo de formación se da, ¿no? O tienes que preocuparte tú en formarte. Hasta cierto punto. Vale. Hasta cierto punto. La única formación específica que existe hoy día, y que pienso que deberían de empezar a mover este tema, es para la reglamentación que hablamos el otro día del ADR, de mercancías peligrosas. Únicamente existe esa formación que seguro específica. Te la van a dar. Correcto. Pero para todo esto que hablamos y que va a ser inminente, que ya lo hay en el mercado, de momento no hay ningún tipo de formación. Por eso digo, entonces claro, lo primero que nos llama la atención y siempre ha pasado es que cuando vemos un cartel de no tocar, vamos a tocar. Ya, parece que no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada. ¿Por qué no tocar? ¿Por qué no pisar? ¿Por qué no tal? ¿Sabes? Tenemos un instinto, el ser humano, de descubrir qué es lo que pasa ahí, de riesgo, de decir, vamos a ver. Y esto que tú acabas de decir, pues la verdad que sería importante que se aplicase. Que se aplicara, exacto. Sí, claro. Pero todavía está ahí en un poco, ¿no? Claro, y precisamente por lo que me estás contando, que cada vez los vehículos, los nuevos vehículos también en camión son eléctricos, es muy necesaria esta formación preventiva de seguridad. Exacto. Porque de la misma forma a todos enseguida nos da por abrir el capó. Voy a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Estamos acostumbrados hasta ahora mismo a levantar nuestro capó de nuestro coche, ver la batería, tocarla y no pasa nada. O irnos al camión, levantar la tapa de baterías, tocar las baterías y no pasa nada. Ahora ya con la alta tensión no se pueden tocar las baterías si no hay guantes de protección, si no hay zapatos específicos, si no hay una zona delimitada para poder tocarlo. Y antes de tocarlo hay que hacer una desconexión de energía y demás. Claro, igual que... ¿Sabes? Entonces necesitamos eso, quizá incentivarlo un poquito y enseñar al usuario al fin y al cabo, porque bueno, no se trata solo de que sea el taller el que tenga la formación necesaria para poder realizar ciertas reparaciones, sino el usuario que lo está llevando, que es el primero que puede tener un accidente, que tiene que saber dónde colocar. Hemos visto imágenes por ahí de coches eléctricos que han salido ardiendo, o estaba en un parking aparcado y han salido ardiendo. Tú eres el usuario de ese coche y ¿qué haces? ¿Qué se supone que haces y qué no haces? ¿Salir corriendo? A ver, necesitaríamos un poquito más como sociedad de aprendizaje de esos aparatos que se están utilizando, qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer para poder evitar males mayores, ¿sabes? Claro, y muchas veces los que son conductores de toda la vida, de hace muchísimos años, por confianza, ¿no? Exacto. Y los nuevos conductores por ignorancia. Exacto. Nos podemos encontrar con esos problemas. Nos podemos encontrar con ese tipo de tesituras. Luego hay otra cosa también, en el tema del eléctrico, por ejemplo, que es algo que a nivel de usuario también tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Un poquito. Te estaba comentando hace un ratito lo del tema de la regeneración. Y claro, ha sido así una pincelada. ¿Pero qué es la regeneración? A ver, sabemos que con los coches eléctricos, ya no vamos a un camión, no vamos a un coche, ¿vale? De la marca que sea. Tenemos una batería que se carga y que esa batería cargada es como nuestro móvil, es la que nos va a servir para nuestro trabajo con ese coche. Entonces nosotros lo vamos a ver en un display, la capacidad que tiene la batería,
y el tiempo que nosotros tenemos de utilización de ese coche antes de ponerlo a cargar. Entonces, la batería no deja de ser más que nada que un depósito de energía del cual nosotros vamos a ir sacando energía para nuestro desplazamiento. Entonces, lo que se trata, y lo que los fabricantes han hecho, es poder alargar un poquito más esa utilización o esa capacidad de la batería durante nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, cuando nosotros ponemos el vehículo a cargar, cargamos la batería, desconectamos, tenemos la batería cargada, empezamos a circular, conforme vamos circulando, la batería va bajando. Pero vamos a utilizar el sistema de frenos del vehículo de tal manera que cuando nosotros levantemos el pie y el coche tiende a retener, cargue la batería. Claro. Entonces vamos aún a alargar un poquito más. Entonces, es curioso cuando conduces un coche eléctrico, la forma de utilización y la sensación que transmite, que tú le aceleras y notas tracción, notas par, notas fuerza de empuje, además una fuerza constante, no como en un coche como estamos acostumbrados hasta ahora. Y además súper ligera. Súper ligero y súper constante, y le aceleras más y él empuja más todavía, pero cuando le levantas el pie se va frenando. Eso es la regeneración. Y eso es donde la energía vuelve otra vez a la batería. Exacto, y se retroalimenta. Y esa es la sensación que tú estás notando en el pedal, que tú le aceleras, el coche acelera, le levantas, el coche frena, le aceleras y es una sensación rara, no como con tu coche que le levantas un poquito el acelerador y él sigue su inercia. Correcto. Aquí en cuanto le levantas, él frena. La verdad es que, bueno, todos este tipo de cositas, quizá pienso, e insisto, autoescuelas deberían de fomentarse ese tipo de uso. Y a nivel del transportista, del taxista y demás, necesitaríamos fomentar un poco más el tema de las precauciones que tenemos que tener a la hora de saber lo que llevamos entre manos. Pero bueno, eso... Poco a poco y sobre todo con mensajes como este que nos dejas en el programa de hoy, Jacinto. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. No nos vamos sin recordar dónde estáis, porque seguro que hoy alguien está viendo el programa, conoce a alguien, le ha surgido un problema, una duda, cualquier cosa que necesitéis, los compañeros de Takumi-san están ahí para atenderos. ¿Dónde? Estamos en Silla, en la avenida Picasso número 19. Estaremos súper encantados de atenderos. A la misma vez, por teléfono yo os atiendo, por redes sociales, como hemos comentado unas cuantas veces, lo que os haga falta y más si sois telespectadores de Levante Televisión. Sí. Pues Jacinto, muchísimas gracias y enhorabuena por toda la información tan buena y valuosa e interesante que nos dejas cada día. Gracias. Gracias a ti. Gracias. I a vosaltres també moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més en companyia de Levante t'aconsella. La pròxima setmana molt més així en Levante Televisió. Un beset.